¿Qué tal, ingenieros? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a este espacio virtual de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Como bien saben, el pasado 21 de mayo fue el Día del Politécnico y por esta razón hemos decidido invitar a un invitado de lujo, valga la redundancia, que en este caso es Ford Motor Company. Ellos nos han acompañado a lo largo de esta semana y en particular para el evento del día de hoy tenemos la ponencia Calibración CAE de Tren Motriz y para esto pues nos acompañan Jorge y Andrea Muñoz. Jorge, Andrea, bienvenidos. Les dejamos los micrófonos, la audiencia, el espacio es suyo. Gracias por la invitación y por la introducción. Ok, vamos a comenzar. Como ya se mencionó, hoy vamos a hablar de calibración CAE de tren motriz. Y bueno, estamos hablando en representación de Ford, en este caso, para esta plática. Mi nombre es Jorge y nos va a acompañar también mi compañera Andrea. Hola. Pues si quieren yo me presento. Yo soy Andrea Muñoz, la de la foto y la de la cámara. Somos la misma persona. Yo soy ingeniera mecánica electricista del TEC de Monterrey, generación 2013, y después hice una maestría en ingeniería avanzada en automovilismo deportivo de la Universidad de Cranfield en Inglaterra, patrocinada por CONACYT. Y una vez terminado mis estudios, entré a trabajar en un equipo de rallies llamado BGR Motorsport en 2016, donde fui jefe de mecánicos y de taller. Y posteriormente cambié a Ford desde el 2016 y ahí estoy desde entonces, ya tengo un ratito. Entré primero a Ford como ingeniero de calibración de motor. Estuve ahí del 2016 al 2020, que ahorita vamos a explicar qué es eso. Principalmente estuve en aplicaciones de motores I4 y V8 para mercados mexicano, sudamericano, ruso y chino y norteamericano. Y a partir del 2020 hasta ahora estoy como ingeniero de calibración, pero en CAE, que es Computer Aided Engineering, que eso también lo vamos a hablar en un momento. Y mi principal rol es traducción de pruebas físicas a ambiente 100% virtual y a ambientes híbridos, que son una mezcla entre componentes físicos y componentes virtuales. Jorge. Jorge, creo que estás en mute. Perdón. ¿Qué tal? Como ya mencionaron, mi nombre es Jorge Cacique. Mi correo está ahí para quien quiera que guste consultarme, para lo que sea, estoy abierto. Soy ingeniero mecatrónico, egresé en el 2013 del TEC de Monterrey Campus Morelia. Actualmente estoy cursando una maestría en desarrollo de producto e innovación en CIDESI, que es parte de CONACYT. Y comencé mi carrera profesional en una empresa llamada Macroaplicaciones para Control, localizada en la ciudad de Toluca. Estuve por ahí un año trabajando en proyectos de control y monitoreo de procesos en la industria alimentaria. Y posteriormente inicié mi viaje en Ford en 2014 como ingeniero de calibración de motor hasta 2020, trabajando en aplicaciones en línea de 4 cilindros, V6, V8 para el mercado mexicano y americano. Justo antes de que iniciara el aislamiento debido a la pandemia, comencé mi rol de ingeniero de calibración en CAE. Y actualmente, hace un par de meses, cambié a mi nuevo rol, que es ingeniero de calibración basado en modelos para trenes motrices electrificados. Y bien, vamos a comenzar con la definición de calibración de tren motriz. Calibración es el diseño y desarrollo de los parámetros de control de tren motriz para cumplir con los objetivos de atributos del motor, transmisión y del vehículo. ¿Cuáles son esos atributos? Nos referimos principalmente, entre otros, al consumo de energía, entendiendo de que si es un vehículo de combustión interna o un vehículo electrificado, a manejabilidad, que es básicamente lo que percibe el conductor cada vez que interactúa con el pedal del acelerador, el desempeño del vehículo, hablando concretamente de métricos que todos conocemos como el 0 a 100, la curva de torque, la curva de potencia, entre otros, y por supuesto los regulatorios que están enfocados a cumplir con las regulaciones de cada país donde se pretenda vender el vehículo. En este caso incluye emisiones de escape y emisiones evaporativas para los vehículos que son de combustión interna y diagnóstico a bordo independientemente del tipo de tecnología que mueve el vehículo.
Por otro lado, algunos de los elementos que debemos considerar cuando se calibra el tren motriz de un vehículo son, por supuesto, las regulaciones gubernamentales del mercado donde se pretende comercializar el vehículo, los requerimientos internos de la empresa, por supuesto, cumplir con las expectativas del cliente acotado al mercado, la arquitectura del sistema o del vehículo con el cual estemos trabajando, si ya se tiene trabajo previo, es decir, si ese powertrain se ha utilizado en vehículos previamente, porque se utiliza esa calibración como base. Y por supuesto, el tren motriz, al ser parte del sistema total que es el vehículo, debemos acotarnos al plan de desarrollo del producto. ¿Qué no es calibración? Al decir calibración no nos estamos refiriendo a calibrar ningún tipo de componente físico, como podría ser bujías, cuerpo de aceleración, entre otros. Y bien, hablando de los componentes de calibración o los componentes que están envueltos en la calibración, específicamente o tomando en cuenta un motor a gasolina, tenemos que se conforma de la SAU, que es el módulo que va a controlar la planta. Dentro de ese módulo, hablando de software, tenemos dos componentes. Por un lado, la estrategia de control, que vamos a ahondar en los siguientes slides acerca de ello, y calibración. Después tenemos que ese SAU se comunica de manera bidireccional con nuestra planta, en este caso es el motor, y en nuestra planta tenemos actuadores y sensores. Actuadores, algunos ejemplos son cuerpo de aceleración, inyectores, bobinas, válvula de recirculación de gases, los VCTs que son para mover o variar la posición de los árboles de levas, AGS, el wastegate en caso de que sea un motor turbocargado, entre otros. Y por otro lado, en sensores tenemos posición del cigüeñal, sensor de oxígeno, de presión barométrica, de detonación, temperatura de fluidos, aceite anticongelante, entre otros. Y bien, a fin de comunicar y tratar de aterrizar a qué nos referimos con calibración y cuáles son los elementos que envuelve la calibración, hicimos esta analogía que es muy simple, muy sencilla. Como ya mencionamos, el SAU, el módulo que controla la planta, es decir, el motor, tiene en términos de software dos elementos, la estrategia de control y la calibración. La estrategia de control se refiere al código o el modelo, es decir, el lenguaje en el cual está escrito la forma en cómo vamos a controlar. Y la calibración se refiere a los parámetros con los cuales vamos a poblar esos modelos y código a fin de cumplir con los atributos que ya mencionamos. Ahora, volviéndolo aún más simple, si consideramos la ecuación que todo el mundo conoce, que es la ecuación de la recta de y igual a mx más b, podemos hacer una analogía bastante simplificada. En este caso, la ecuación de la recta representa la estrategia de control, la pendiente y la ordenada al origen representan los parámetros calibrables, es decir, lo que nosotros vamos a cambiar de valor a fin de tener la respuesta esperada. X representa la información que estamos recibiendo a través de nuestros sensores y el conjunto, es decir, la estrategia y calibración deben proporcionar la señal de control requerida, que en este caso es la Y o la salida de esa estrategia de control. Ahora vamos a suponer un ejemplo. Supongamos que queremos controlar la velocidad del motor en ralentí, que es la velocidad a la cual su motor gira cuando lo tiene encendido sin moverse. Entonces, para esto vamos a considerar un controlador que todos conocemos, que es un controlador de lazo cerrado, en el cual tenemos nuestra referencia, que normalmente le conocemos como set point. Ese set point va como entrada al controlador. Ese controlador tiene señales de salida que van a controlar directamente los actuadores que tenemos en nuestra planta. En esta planta podemos llegar a tener ruido y obviamente la salida de esa planta va a ser lo que vamos a leer a través de nuestros sensores. Y bueno, ahora cazando todos los conceptos que hemos visto o que hemos revisado hasta ahorita, la referencia sería esa velocidad deseada. Vamos a suponer 800 RPM, evidentemente cambia el tipo de vehículo. El controlador va a depender de la estrategia de control que pretendamos o que estemos utilizando. Puede ser en este caso un controlador PID. El sistema o la planta es el motor. Específicamente nos referimos a los actuadores que están relacionados con el control del aire, de la chispa y del combustible. La realimentación son los sensores. Podría ser la posición del cigüeñal y el sensor de oxígeno. La posición del cigüeñal para saber a qué RPM está girando el motor y el sensor de oxígeno para saber cómo nos estamos moviendo respecto a la estequiometría. En el caso de ruido, pues podemos tener todos esos elementos que van a causar
que no conocemos y que pueden causar variación en la respuesta de nuestra planta. Podrían ser las emisiones evaporativas, el propio desgaste del motor por el uso y las cargas eléctricas desconocidas, entre otros. Bien, ahora vamos a hablar de cómo ha evolucionado la calibración con el paso del tiempo respecto a complejidad, ¿sí? Todavía hasta los 70s, 80s, en el caso de México, los vehículos de combustión interna estaban equipados con a carburador, en los cuales lo que se calibraba como tal era la relación de aire-combustible y el tiempo de encendido. Todo el mundo ha escuchado de, le retrasé el tiempo, le avancé el tiempo, cuando tenían su vehículo en altitud en la Ciudad de México y de repente iban a Acapulco, ¿no? Después evolucionamos a la inyección electrónica, en el cual había una ECU que estaba a cargo principalmente del control de las bobinas y del cuerpo de aceleración electrónico. Se introdujo el diagnóstico a bordo, que le llaman OBD1, pero muchos de los componentes aún funcionaban de manera mecánica. Con esto nos referimos a que la ECU no controlaba el actuar de sus componentes. Posteriormente tenemos lo que llamamos inyección electrónica 2 o una progresión, un avance respecto a la inyección electrónica 1, en el cual los sensores y actuadores están totalmente conectados a la ECU, las normas de emisiones se volvieron más estrictas, se incrementó el número de monitores de OBD, pasamos del estándar de OBD1 a OBD2, se introdujo o se masificó la inyección en puerto y la inyección directa, el control de algunos actuadores como el cuerpo de aceleración y de algunos sensores como el pedal del acelerador se volvieron a drive-by-wire. ¿Qué queremos decir con esto? Que ya no había conexión física entre el pedal y el cuerpo de aceleración. Ya todo era a través de señales eléctricas. Y bueno, también vino la introducción de la red CAN y por lo tanto el módulo de control de la planta principal, de la planta que es el motor, se comunica con otros módulos en el vehículo. Después vino esta etapa que le hemos llamado hibridación, donde no solo los vehículos están equipados con motores de combustión interna, sino también equipan motores eléctricos. Se introdujeron las transmisiones que son más complejas, pasando doble embrague, transmisiones de 6, 7, 8, 9, 10 velocidades. Se introdujeron más modos de manejo en el vehículo, modo Sport, modo economía de combustible, estos modos de 4x4. Y también aumentó la complejidad en el hardware, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que le hemos llamado la actualidad, donde ya es posible programar los módulos que equipa el vehículo de manera remota. Los vehículos están conectados entre sí y con servidores. Los vehículos ya equipan o ya hay, básicamente un mismo vehículo puede tener configuración de solamente combustión interna, híbrido, es decir, combustión interna y eléctrico o solamente eléctrico. Y también aquí estamos hablando en el caso de, ya concretamente aterrizándonos al tema de CAE, pues empezaron a modelar o masificar el modelado de plantas. Y como pueden ver, los avances en el tren motriz, las regulaciones gubernamentales y los sistemas de control han aumentado significativamente la complejidad de la calibración, ¿sí? Y finalmente aquí abajo tenemos lo que mencionaba respecto a los modelos, que tiene que ver con el tema de CAE. Cuando existía el carburador no teníamos modelos, después vino la inyección electrónica y se empezaron a modelar elementos por sí solo, es decir, un sensor, un actuador. Finalmente, posteriormente, se modelaron más y más elementos. Después en la etapa de la hibridación fue que se empezaron a modelar las plantas, por ejemplo, el modelo de estimación de temperatura de los gases de escape para estimar la temperatura del catalizador, tiene que ver con esto y pues actualmente se siguen desarrollando más y más modelos. Y bueno, como hemos mencionado, nos dedicamos a la calibración y en realidad, aunque históricamente hemos trabajado más en vehículos a gasolina, en realidad si simplificamos y nos alejamos un poco y lo tratamos de ver de manera general, independientemente de la tecnología, el principio va a ser lo mismo. Es decir, tenemos una planta que su objetivo principal es generar par o torque para mover el vehículo. Esa planta puede ser de combustión interna, puede ser un eléctrico, puede ser híbrido, puede ser incluso, no sé, nuclear. Y realmente su función es generar par para mover el vehículo. Y esa planta va a ser controlada por un módulo o por un controlador que va a tener salidas para controlar actuadores y va a tener entradas para
para leer lo que está pasando con la planta que está pretendiendo controlar, ¿sí? Andrea. ¿Me escuchan bien? Perdón. ¿Sí, verdad? Ok, súper. Entonces, ahorita ya hablamos un poquito de qué es calibración en la forma más tradicional, de la forma más, pues sí, tradicional, tal cual. Y ahorita les voy a platicar un poco de su traducción a CAE, que CAE es Computer Aided Engineering, y pues es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de una traducción a un mundo virtual de componentes físicos. Entonces, aquí tenemos un bonito coche físico que existe en la realidad y que en realidad, si nosotros lo desglosamos, como bien mencionaba Jorge, es un montón de componentes, sensores, actuadores, etcétera, que están interconectados entre sí hacia un módulo central, en este caso la ECU, que los va a controlar a todos y que va a tener la estrategia de control. Cada uno de estos elementos en independiente se tienen que modelar para poderlos transcribir o mover hacia el plano virtual. Y se pueden modelar principalmente de dos formas principales. ¿Lo podemos cambiar? Vamos a llamarles modelos idealizados y modelos físicos. Entonces, cada uno de esos elementos nosotros podemos decidir cómo lo vamos a modelar dentro de estas dos categorías. Los modelos idealizados tienden a tener bajos requisitos computacionales, son archivos más chiquitos, más pequeños y por lo mismo no requieren tanto almacenamiento. Son ideales para análisis más sencillos, verificaciones eléctricas, electrónicas o de software y por lo general llevan menor tiempo de desarrollo por lo mismo, porque son modelos idealizados. Esos son sus pros de estos modelos, pero algunos de sus contras, por lo mismo de su esencia, es que tienden a ser de más baja fidelidad, ya que idealizan algunas interacciones, descartando factores de ruido u otras condiciones de la vida real. Es el típico cuando hacemos un análisis de caída libre y descartamos la fricción del aire. Es un ejemplo de algo que es un modelo idealizado y pues eso se puede escoger que ciertos elementos se realice su modelado de esta forma. Hay otro tipo de modelos que les llamamos nosotros modelos físicos, porque se aproximan más a la vida real. Estos tienden a ser modelos de mucha más alta fidelidad, con su comportamiento más acercado a la vida real, como comentaba. Tienen más variables que son editables para poder incrementar la correlación con la vida real basándonos en los datos. Y consideran más dimensiones, generalmente, son más multidimensionales. Entonces, a lo mejor en los modelos idealizados, a lo mejor no consideramos el efecto del tiempo o a lo mejor no consideramos el efecto del volumen y en los modelos físicos sí los consideramos, o sea, tienen más dimensiones. Y sus contras es que tienen más requisitos computacionales, por lo mismo, tienden a ser archivos mucho más grandes que evidentemente requieren mayor almacenamiento y tienden a tener un mayor tiempo de desarrollo y de correlación y de investigación por lo mismo para poder acercarlos a la vida real. Ahora sí, siguiente. Gracias. Entonces, aquí estoy poniendo dos ejemplos, dos categorías de ejemplos de modelos de cosas que se podrían modelar de cierta forma o de otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, un modelo de sensor, un sensor podría ser con un modelo idealizado, a lo mejor no nos interesa saber si es de plástico y de qué tamaño es, etcétera. Un modelo de una conexión eléctrica que a lo mejor va del punto A al punto B, encendido, apagado. Un modelo de un sistema básico de enfriamiento o un modelo de un actuador. Aquí, por ejemplo, puse un cuerpo de aceleración que podría decirnos a lo mejor está 100% cerrado, 100% abierto, en un porcentaje intermedio y pues ahí no necesitamos más información para ciertos análisis. Ejemplos de cosas que se podrían modelar con un modelado físico es un modelo de a lo mejor modelo de combustión, que podría ser que se necesitara un modelo mucho más complejo para poder simular todo lo que está pasando en la combustión, la propagación de la flama, el tiempo de inyección, etcétera. El modelo de una transmisión quizá que necesitas fluidos, los engranes, etcétera. Modelo de un sistema de enfriamiento, pero aquí quiero que vean que el modelo de sistema de enfriamiento puede estar en ambas categorías, porque a lo mejor necesitas un modelo muy sencillo y se puede hacer un modelo idealizado o un modelo más complejo y se puede considerar muchísimas más variables.
O un modelo de gases que como comentaba Jorge, tienden a ser modelos mucho más complejos y que, por ejemplo, esos modelos de movimiento de gases tienden a tener que resolverse no con ecuaciones, sino con métodos numéricos. Y eso lo hace mucho más complejo. Siguiente. Entonces, regresando a nuestro carrito, que está compuesto por sensores y actuadores, vamos a tomar como ejemplo para este webinar el sensor de temperatura de agua. Ustedes si van a una tienda y piden un sensor de temperatura de agua para su vehículo, va a lucir muy parecido a esto, o es lo más probable. Aquí le vamos a llamar sensor ST, por sus siglas en inglés de Engine Coolant Temperature. Y vamos a ver qué tendríamos que hacer si quisiéramos traducir este sensor al mundo virtual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner ese sensor en su contexto. El contexto de ese sensor es que existe dentro de un sistema de enfriamiento del motor. Ese sistema, nosotros el primer paso sería dibujarlo esquemáticamente, tal como lo ven aquí en su pantalla. Entonces, por ejemplo, ven diferentes bloques en pantalla. Abajo dice engine, que sería el motor. Dicen pump, que sería la bomba de agua, el radiador, el heater core, y están conectados esquemáticamente por tuberías. Entonces, el trazo que seguiría el anticongelante a través de estos dos circuitos de anticongelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, pero cada uno de estos bloques es un modelo en sí. Entonces, por ejemplo, a la derecha que tenemos el modelo del radiador, el radiador al final del día es un elemento de transferencia de calor y lo que pues tiene que hacer es transferir calor del agua y anticongelante al ambiente para pues enfriar el agua y anticongelante. Entonces, ¿cómo modelaríamos este elemento? Pues dentro de ese bloquecito, si podemos dar clic, tenemos a lo mejor ecuaciones que gobiernan ese comportamiento. En este caso serían ecuaciones de transferencia de calor tal cual, que se van a ir resolviendo conforme vaya avanzando la simulación. O, por ejemplo, del otro lado tenemos la bomba de agua, que a lo mejor nos interesa la velocidad a la que va la bomba de agua, entonces estará modelada por ecuaciones de velocidad y a lo mejor de conexión de poleas, si es que la bomba está manejada por poleas, etcétera, para calcular la velocidad. Y estas ecuaciones se van a ir resolviendo en tiempo real para poder pues para hacer esos modelos. Pero regresando a lo que nos importaba, que era nuestro sensorcito de ST, que está arriba, en ese puntito que ven arriba, ese sensor a lo mejor solo lo vamos a modelar de una forma muy sencilla, a lo mejor es un modelo idealizado, y lo vamos a tomar como un punto de extracción de datos. Eso es un sensor, una extracción de datos. Entonces, a través de ese canal, pues como estamos en un ambiente virtual, está pasando muchísima información. A lo mejor está pasando información de flujo de agua, de caudal, de velocidad, de temperatura, de presión, etcétera. Y lo que va a hacer ese sensor en nuestro modelo, en realidad solo va a extraer la información de temperatura de ese punto donde nosotros lo colocamos. Siguiente. Entonces, aquí tenemos un diagrama de un circuito de un sensor real, y lo que haría este sensor real físico es, conforme cambia la temperatura, cambiar un elemento sensante que tiene dentro, el cual va a cambiar su dimensión y por lo tanto va a cambiar un voltaje, va a generar un diferencial de voltaje. Eso lo va a traducir a que eso significa que hay un diferencial de temperatura y esa información la va a enviar al SM o SU, que lo hemos hablado un poco intercambiable, que es la computadora central. ¿Cómo lo modelaríamos nosotros en el mundo virtual? Pues así como venía del sensorcito de la diapositiva anterior, sacamos la información de temperatura de cierto punto que nos interesaba y luego a lo mejor lo multiplicamos por una ganancia o le agregamos un offset, lo sumamos, etcétera, hacemos un tratamiento para convertirlo y después retroalimentar esa información al SM o SU, que es la computadora. Entonces, puedes dar clic. Entonces, el sensor realmente, la información sería pues de la flechita que va hacia abajo y la retroalimentación al SM pues ya es la salida de este pequeño diagramita que les dibujé abajo. Siguiente. Entonces ya vimos cómo se modela un sistema. En este caso era el modelo de sistema de enfriamiento del motor, que era un modelo muy básico, pero así como modelamos ese modelo con sus diferentes elementos, se tiene que modelar todos los sistemas. Son cientos de sistemas que se tienen que modelar para poder simular un vehículo en su conjunto.
Y no solo el vehículo, porque además necesitamos simularlo. El vehículo no existe en el vacío, existe con interacciones con el ambiente, con la temperatura ambiente, la presión ambiente, la pendiente en la que está avanzando, etcétera. Entonces hay que modelar todo eso como su sistema y sus interacciones y integrarlos todos e interconectarlos entre sí, lo cual es un trabajo muy complejo. Y como vimos, así como mencionó bien Jorge, pues son ecuaciones y muchas de esas variables de ecuaciones necesitan valores de inicialización, que esos son valores a partir de los cuales va a comenzar la simulación y va a comenzar a resolver pues la simulación tal cual. Pero la ventaja que tenemos en los ambientes virtuales es que muchas ocasiones, muchas de esas variables, el usuario puede decidir en qué valores inicia la simulación. Y dependiendo de la aplicación, se debe o no simular tanto la planta como el controlador. Eso lo voy a explicar en un momento. Entonces, regresamos a nuestro sistema de control, que ya lo vimos previamente, con su controlador, su planta y su retroalimentación. Ejemplos de cosas que podríamos nosotros simular como controlador sería el ECU y el conductor. ¿Pero qué significa esto? Que a lo mejor para cierta aplicación yo necesito simular el ECU y hacer un modelo del ECU dentro de la computadora, de la PC, digamos, para no intercambiar conceptos. Pero a lo mejor hay otra aplicación en la que solamente voy a modelar mi planta y mi retroalimentación y esos modelos los voy a conectar a un ECU físico que yo puedo tocar en la vida real. Entonces, depende de la aplicación, de cómo queramos hacer nuestro modelo. Ejemplos de plantas que puedo simular y que puedo modelar, pues son a lo mejor un cuerpo de aceleración, las bobinas, los calipers, los inyectores, pero otra vez a lo mejor no hay ciertos elementos que no los quiero simular y los voy a conectar a un elemento físico que sí existe en la vida real y eso se puede hacer. Y por último, ejemplos de retroalimentación que se puede modelar, pues generalmente son sensores, como ya habíamos mencionado, entonces puede ser un sensor de presión, de temperatura, de posición, de flujo. Igualmente, pues se pueden ya sea simular o no simular y de plano conectarlos a un elemento físico que sí existe en la vida real fuera del mundo virtual. Una vez que ya modelamos nuestro sistema, ya sea que por partes o completo, ya sea que modelamos tanto el controlador como la planta como la retroalimentación o que modelamos solo ciertas partes, las partes que modelamos definitivamente necesitamos comprobar su correlación con el mundo real, así como el comportamiento de todo el sistema en su conjunto, tenemos que correlacionarlo con el mundo real, si no, pues de nada nos sirve todo este ejercicio. Esto típicamente se realiza haciendo la misma prueba con las mismas condiciones igualitas en el ambiente virtual y en la vida real. Y pues por varias razones que ahorita voy a mencionar, generalmente se realiza primero la prueba en el mundo físico, en el mundo real, y después la que lo imita es la prueba virtual, debido a que es mucho más fácil, como había mencionado, nosotros inicializar las variables para igualar lo que había pasado en la vida real. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor nuestra prueba física se realizó a 25 grados a nivel de mar. La prueba física se hizo, el vehículo arrancó y se detuvo. Si nosotros queremos hacerlo en el mundo virtual, pues solo tenemos que inicializar esas variables en 25 grados y presión de nivel de mar. Pero en cambio, si lo quisiéramos hacer en el sentido contrario, a lo mejor tendríamos que esperarnos a ver qué día el clima va a estar en 25 grados y pues tendremos que a lo mejor irnos a Acapulco a hacer la prueba a nivel de mar. Y ya finalmente, ya que se hicieron la misma prueba en ambos ambientes, se comparan, se enciman ambos resultados y generalmente lo que se hace es ajustar, evidentemente, el modelo virtual para aproximarlo más a la vida real. Gracias, Andrea. Ok, entonces ahora es el turno de hablar de las aplicaciones. Sí, como mencionó Andrea, cuando se está modelando un sistema, pues en este caso el vehículo no es que existe en el vacío. Complemento de eso, la primera parte de la presentación que estamos mostrando el día de hoy se refiere al proceso tradicional de calibración de un vehículo que existe físicamente, y ese proceso de calibración incluye un extensivo plan de pruebas para verificación y validación de que la calibración cumple con los requerimientos
internos, requerimientos gubernamentales y obviamente con las expectativas del cliente. Entonces, como se podrán imaginar, ese extensivo plan de pruebas requiere realización de pruebas en diferentes condiciones, a diferentes altitudes, a diferentes temperaturas, clima muy frío, clima muy caliente, a nivel del mar, a altitud, y diferentes tipos de pruebas que básicamente replican o tratan de validar el vehículo y verificarlo en las condiciones en las cuales el cliente podría realizar. Entonces, en el caso de las simulaciones, pues pretendemos equiparar lo que se realizaría en un vehículo real. Entonces, en este apartado distinguimos 3 diferentes pilares. El primero, básicamente podemos ajustar en el ambiente virtual las condiciones de prueba, podemos ajustar las temperaturas, la temperatura ambiente a la cual se inicializa la prueba, la altitud, si el camino tiene pendiente o no, se pueden replicar ciclos de misiones ya definidos y se pueden replicar maniobras que el cliente podría realizar en su día a día. En el caso de la configuración del vehículo, tenemos la posibilidad de hacer cambios en los coeficientes de camino para simular que es un vehículo con cierto peso, con cierta área frontal, con ciertas ruedas y otros elementos que tienen impacto en, en los coeficientes de camino. Podemos también inicializar a diferentes temperaturas los fluidos, como es el aceite del motor, el aceite de la transmisión, el anticongelante. También podemos ajustar el tiempo de soak, y al decir soak nos referimos al tiempo que un vehículo dura o que permanece apagado, el motor, antes del siguiente rearranque. Por ejemplo, si ustedes utilizan hoy un vehículo y lo dejan y lo apagan a las 10 de la noche y el día de mañana lo encienden a las 8 de la mañana, su vehículo tendría 10 horas de soak, porque fueron 10 horas que el vehículo permaneció apagado. Podemos también jugar con la memoria CAM, donde se almacenan ciertos elementos que el vehículo utiliza de manera constante, y también podemos probar diferente tipo de calibraciones, ¿no? Al final del día estamos, como mencioné, los calibrables son valores que nosotros movemos o ajustamos a fin de lograr una respuesta adecuada. Entonces, la posibilidad que tienes aquí en un ambiente virtual de probar diferente número de calibraciones es mayor a lo que tendrías en el mundo real simplemente por el tema de recursos. Y por supuesto, ¿qué tipos de prueba podemos realizar? Aquí distinguimos 3 diferentes categorías. La primera, podemos hacer validación de cambios de estrategia de control, es decir, la base sobre la cual está montada la calibración. Podemos hacer desarrollo de calibración, es decir, proponer cambios de calibración. Y también podemos validar nuevos procedimientos. Por ejemplo, si alguien quiere probar que si realizó un cambio a la calibración o a los elementos que tienen que ver con la velocidad máxima del vehículo, no es tan sencillo que alguien tome su prototipo y vaya y pruebe la velocidad máxima a 200 kilómetros por hora en una pista de prueba, porque para empezar incluye temas de seguridad personal y realmente no todos los ingenieros estamos capacitados para manejar a esas velocidades y tenemos que recurrir a otro equipo donde tienen personas certificadas y que pueden manejar esas velocidades. En el caso del ambiente virtual, puedes hacer ese tipo de pruebas simplemente porque es virtual y no pones en riesgo a nadie. Entonces el uso de recursos se reduce. Y bueno, haciendo una comparativa entre las ventajas y desventajas del ambiente CAE, lo que estamos mostrando con el proceso tradicional de calibración, es decir, calibración utilizando prototipos reales, podemos enlistar las siguientes. Dentro de las ventajas, no se depende del soak del vehículo. Como ya mencioné, si yo requiero correr una prueba que requiere 10 horas de soak, necesito dejar el prototipo y comenzar a utilizarlo pues una vez que pasen las horas de soak que yo requiero. En el caso de una herramienta virtual, la herramienta CAE, yo puedo decir, quiero que tengas 24 horas de soak o quiero que tengas 15 minutos sin ningún problema. Solamente es una condición inicial la que se ajusta. Por esta razón se reduce el uso de prototipos. ¿Por qué? Porque ya es posible realizar pruebas en un ambiente virtual en lugar de realizarlas de manera física. Ofrece una mayor seguridad para el ingeniero al no exponerse realizando pruebas físicas, como el ejemplo que acabo de mencionar de la velocidad máxima. Es posible correr varias simulaciones a la vez e iterar. Incluso es posible correr simulaciones durante la noche, ¿no? Yo programo mi prueba, la ajusto, defino hago mi diseño de experimentos, defino cuántas pruebas voy a correr, con cuáles configuraciones y puedo dejar corriendo la simulación durante la noche. En el caso de un vehículo real, pues no es posible que lo corra si no lo estás usando, ¿no? Requiere que alguien lo esté conduciendo.
No existen limitaciones climatológicas, que está muy alineado con lo que ya mencionó Andrea. Si alguien requiere realizar una prueba a nivel del mar porque quiere validar un cambio, pues necesita estar a nivel del mar para validar ese cambio, necesita estar ahí y tener unas condiciones de instalaciones adecuadas para poder realizar su prueba, además de contar con un prototipo disponible para poderla realizar. En el caso de una herramienta virtual, solamente se ajustan condiciones iniciales de la prueba y uno puede simular esas condiciones climatológicas y ambientales que requiere para ejecutar el test que uno esté pretendiendo correr. Y pues hay disponibilidad inmediata para correr la cantidad de combinaciones de pruebas que se le ocurran, ¿no? En ocasiones tenemos limitaciones con los vehículos reales o prototipos que no todos están disponibles para el ingeniero en el momento. Puede ser que tu compañero esté utilizando una configuración de prototipo que tú requieres, pero también él. En el caso de una simulación, tú puedes definir las configuraciones de tus prototipos virtuales, puedes definir tus condiciones climatológicas, puedes definir tus condiciones iniciales en cuanto al soak, en cuanto a la cam, y puedes todo eso combinarlo de tal forma que corras muchas combinaciones en un corto periodo de tiempo sin hacer uso de recursos físicos. Y bueno, entre las desventajas, por supuesto, como son modelos y todo es mejorable, existen algunos casos donde la fidelidad todavía no es lo suficientemente buena como para sustituir pruebas físicas, ¿sí? Eso es muy importante de cualquier herramienta CAD, CAE. Es muy importante entender cuáles son las fronteras, cuál es el alcance de la herramienta que estemos utilizando. Porque también, o sea, de que es posible correr todas las pruebas que se le realizan en el vehículo, claro que es posible, pero qué tan representativas son de lo que realmente está ocurriendo en la realidad. Entonces, es a lo que nos referimos con correlación. Los modelos tienen que alcanzar cierta madurez para que estos poco a poco puedan ir sustituyendo las pruebas que realizamos de manera física en los vehículos o en los prototipos físicos. Esto viene de la mano con que algunos modelos aún están en desarrollo. Podemos tener el modelo A y puede ser que la fidelidad del modelo A no sea suficientemente buena. Pero en este segundo punto nos referimos a que haya un feature o una característica, una función en nuestro sistema de control que no se haya modelado aún. Entonces todavía quedan, si hiciéramos si toda la estrategia de control fuera el 100%, puede ser que a lo mejor el 30% de lo que está ahí solamente está modelado, ¿sí? Entonces los modelos siguen en desarrollo, hace falta todavía crear más modelos, de todo para poderlo simular en el ambiente virtual. Y por supuesto, la eficiencia de las simulaciones está limitada por la capacidad de la computadora. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para mostrar el día de hoy y habíamos destinado un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene una pregunta o respuesta, estamos abiertos. Vale. Por favor, quienes tengan alguna pregunta, levanten la mano virtual en el sistema, en la plataforma, o también nos pueden dejar sus preguntas a través del chat, ¿vale? Por acá en YouTube nos preguntan, ¿qué tanta relación existe entre el control de la temperatura y la cantidad de emisiones contaminantes? Control de temperatura de qué, es que también depende, pero sí van muy relacionada la temperatura del vehículo con la emisión de contaminantes por varias razones. Por ejemplo, si yo arranco un vehículo frío al principio, cuando recién pues amanecí y arranqué el vehículo, para poder hacer que ese vehículo comience a pues, andar, para poder echar a andar ese motor, necesito hacer varias cosas en cuanto a gasolina y chispa para que empiece a trabajar el vehículo de forma correcta, porque al final pues es lo que quiere el usuario, pero que no necesariamente son las más adecuadas para control de emisiones. Entonces, y conforme se va calentando el vehículo, ya no es necesario a lo mejor poner tanta gasolina para que arrancara el motor y puedo enfocarme más en el control de emisiones. También eso es en cuanto a la temperatura del vehículo, del motor en sí, del anticongelante, aceite, etcétera, pero también tiene que ver la temperatura del catalizador, que es al final del día, digamos, nuestro filtro entre lo que sale del vehículo y pues lo que sale del motor y lo que sale ya del vehículo, del escape.
Entonces, los catalizadores también necesitan una cierta temperatura para poder operar de manera óptima. Entonces, un catalizador frío no va a estar convirtiendo los gases, que es lo que al final del día hace, de la manera más óptima que un catalizador que ya está en su temperatura de trabajo. Entonces, si un vehículo está frío, pues sí, generalmente va a contaminar más que un vehículo ya caliente. Y pues en cuanto a control de temperatura, pues no hay mucho que se pueda hacer cuando está frío el vehículo, pues hay que esperar a que se caliente. Vale, muchas gracias. Jesús Ismael, adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por la presentación. Mi pregunta era referente a lo de tren motriz. Por ejemplo, ¿ustedes realizan cálculos para seleccionar alguna transmisión con respecto a algún motor o eso también ya va directamente a través de algún simulador? La respuesta es sí y no. Tengo entendido que el día martes les dieron una plática de sistemas de ingeniería. Entonces, realmente el desarrollo de un producto como lo es un vehículo, un sistema complejo, ocurre a través de diferentes fases de ingeniería. Entonces, hay compañeros que trabajan en desarrollo de producto que sí se encargan de la selección de componentes cuando se está diseñando la arquitectura del vehículo. Particularmente nosotros como calibración de motor somos parte de ese proceso de sistemas de ingeniería, pero somos una porción de todo el sistema. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar en el vehículo, realmente ya sabemos qué transmisión va a equipar el vehículo. Entonces, si tu pregunta va dirigida a nosotros, desarrollo de producto de Ford de México, si participamos, la respuesta es sí. Si va dirigida a concretamente calibración de tren motriz, la respuesta es no, porque nosotros no seleccionamos componentes. Vale. En el chat también preguntan, ¿cuál es la diferencia en la calibración de un vehículo normal con un vehículo híbrido? Pues en realidad es que es un sistema más complejo. En este caso, dependiendo de la configuración del sistema híbrido, si es un nada más como apoyo, como en el caso de Ford, como la F-150, que es MHT, que es básicamente un apoyo a la transmisión. Entonces es un nivel de hibridación menor que un plug-in hybrid, que realmente la diferencia es, si lo ven de manera muy sencilla, es a uno de gasolina le pones gasolina, a un híbrido le puedes poner solo gasolina. Y también hay híbridos que le puedes poner gasolina y lo conectas a la energía eléctrica, y a los eléctricos lo conectas a la energía eléctrica. Entonces, hablando en tema de complejidad, pues un híbrido tiene que controlar un motor a combustión y tiene que controlar un motor eléctrico. Entonces, también ahí depende mucho de la configuración, cómo se van a relacionar entre sí, cómo van a interactuar. Entonces, ¿qué tan diferente es? Pues realmente diría que es más compleja, simplemente porque tiene que controlar dos plantas y porque tiene además que lidiar con las interacciones entre esas dos plantas. Pero en realidad, cuando opera un motor a gasolina es exactamente lo mismo que si fuera solo de gasolina. Y cuando opera el motor eléctrico, opera como si fuera solamente eléctrico. Hay diferencias, por ejemplo, las baterías no son las mismas entre un híbrido y un eléctrico. La tecnología química, por así decirlo, es completamente distinta. Entonces, depende mucho del sistema que se esté analizando, pero en general simplemente es más complejo y por lo tanto la calibración se vuelve más compleja. Vale, y una pregunta un tanto parecida. Nos piden qué tan complicado es la calibración en un vehículo completamente eléctrico. Justamente estamos en el proceso, entonces no, es el último puesto en el cual me acabo de cambiar, entonces no tengo todavía elementos como para decir es más complicado o menos complicado. Si lo ve uno como sistema, realmente un motor eléctrico es mucho más sencillo en tema de complejidad que un motor de combustión interna. Entonces podría decir que es más sencillo el eléctrico, pero realmente sería aventurarme en algo que todavía no conozco. Vale, gracias. También en el chat está Jesús Ismael. Él dice, ¿utilizan el mismo software para la calibración de un motor de combustión interna y un híbrido? ¿Y cuál es ese software? Generalmente sí, y depende mucho de la empresa, o sea, porque pues como todo, ¿no? O sea, uno tiene un celular y hay diferentes marcas. Entonces, generalmente las empresas europeas utilizan una marca que se llama
un software que se llama Inca, que es de ETAS. Y en el caso de nosotros, que somos una empresa norteamericana, generalmente utilizamos un producto que se llama Vision, que es de ATI Technology, se llama la empresa. Pero realmente también dentro de la compañía se utilizan otros. Entonces depende mucho de la aplicación que se esté corriendo. Es variado. Y así como hay esos dos, hay otros más. Entonces es diferente. Vale, muchas gracias. Pues creo que ya terminamos con las preguntas. Si alguien más se anima, por favor, levante la mano o prenda su micrófono. Creo que ya quedamos. Entonces, pues no queda más que agradecerles mucho su tiempo, su ánimo de participación, de colaboración. Fue muy ilustrativa la presentación y sobre todo porque, pues a lo mejor de repente uno escucha la palabra calibración y se imagina algo muy sencillo, pero la verdad es que no lo es. Tiene su complejidad desde el punto de vista matemático hasta el punto de vista de aplicación. Entonces, les agradecemos mucho su participación, tanto a ti, Jorge, como a ti, Andrea. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo a la distancia y esperamos que no sea la última vez que nos acompañen por acá en el Politécnico. Claro Luego, que sí. gracias. Muchas gracias a todos por invitarnos. Gracias, Andrea. Gracias, Jorge. Bueno, pues a nombre del Instituto Politécnico Nacional, les agradecemos mucho a todos su participación, su asistencia. Les deseamos una excelente tarde y por favor síganse cuidando mucho. Hasta la próxima. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Bye. Hasta luego.